Espera, que Cristian me lo enseñó a hacer el llave spin, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Eric, Sí, dime. han pedido un ready, pero no tenemos frames. ¿Qué hacemos? ¿No hay frames? ¿No? ¿Cómo podríamos fabricar un frame diferente? ¿Tienes el pedido por ahí? Sí, toma. Dame. Dios, David, mira eso. David, creo que es una señal. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Drones. Yo soy Eric y en el capítulo de hoy vamos a hacer un vídeo muy especial para mí, ya que lo tengo apuntado en mi lista de ideas desde hace posiblemente unos 4 años, ¿vale? En el capítulo de hoy vamos a hacer el dron de Coca-Cola, que es un dron que siempre he tenido muchas ganas de hacer, pero que pues hasta el momento no he podido o no me he atrevido o pues no se había dado el caso. Pero hoy, chicos, es el día. Por cierto, deciros que Coca-Cola pues no patrocina este vídeo, ya me gustaría a mí, pero lo que sí que es verdad es que el otro día subí una historia, ¿vale? En Instagram, y Coca-Cola España en Instagram pues nos respondió. Así que nada, hasta aquí la anécdota, y si alguien de Coca-Cola está viendo este vídeo y se quiere regalar algo, ni que sea una camiseta, un par de latas o un llavero de Coca-Cola, pues oye, bienvenidos sean. Y nada, chicos, dicho esto, vamos con el vídeo. Vale, os pongo rapidísimamente en situación, ya que este era la idea de prototipo que tenía, ¿vale? Y la verdad es que, aunque queda fuerte, no se separa, creo que a la que levante el vuelo, esto va a partir. Así que tengo un plan B, ¿vale? Tengo ahí a Eric en la oficina, que está ayudándonos con temas de 3D, y voy a pedirle a ver si podemos diseñar una pieza en 3D, pues para juntar todas las latas y que quede una estructura más robusta. Eric, ¿qué tal? Bien. Esto para ti. Quiero hacer el dron de Coca-Cola, ¿vale? Y no sé cómo juntar las 4 latas que van a hacer el frame, y creo que necesito algo diseñado en 3D de forma pro. ¿Tú crees que podrías echarme una mano? Sí, fácilmente. ¿Sí? Sí, Pues venga. me pongo a ello. Por cierto, chicos, si queréis aprender a modelar con Fusion 360, que es el programa gratuito que estoy usando para modelar estas piezas, hemos creado con The Drones un curso donde podrás aprender de 0 a 100, desde completamente novato a profesional, cómo manejar este programa para llegar a hacer piezas como esta. En la descripción tenéis toda la información y podréis encontrar el link para acceder al curso. Y ahora seguimos con el vídeo. Y bueno, chicos, ahora sí, después de un buen rato montando, tenemos ya, por fin, con nosotros, el dron de Coca-Cola. Vale, familia, pues así ha quedado nuestro bicho, nuestro dron de Coca-Cola. Y la verdad, os tengo que decir que
bajo mi punto de vista, es literalmente el mejor dron raro del canal, ¿vale? Va en digital, ¿vale? Es el primer dron raro que monto con digital, con la cámara de DJI, aquí con sus dos antenitas. Hemos colocado motores muy grandes. He puesto los F90 de long range de 1500 kV, ¿vale? Son motores muy grandes para drones, digamos, grandes de long range, ¿vale? Los he usado y aquí voy a usar motores normales con 5 pulgadas, pero me daba miedo que la pata, al ser tan gruesa, pues, digamos, el aire se proyectase sobre la lata, ¿vale? Así que con una hélice de 7 pulgadas, pues tenemos más zona limpia para que el aire, pues, vaya por aquí flotando, ¿vale? Vale, tengo por aquí la báscula. Colocamos el droncito de Coca-Cola aquí encima. El dron de Coca-Cola tiene un peso de 634 gramos, ¿vale? Y ahora, si le ponemos una lipo, la ponemos por aquí, el dron se nos quedaría en 832 gramos, ¿vale? O sea, not bad. Un poquito gordo porque tiene muchas piezas en 3D y todo esto, pero bueno, ni tan mal. Esto yo creo que tirará sin problemas. Así que nada, chicos, ahora que ya lo tenemos todo claro y tenemos aquí nuestro dron, cogemos dron, batería, emisora, gafas y todo, y nos vamos al campo de vuelo a ver qué tal va este dron de Coca-Cola. ¡Let's go! Vale, chicos, estamos ya yendo al campo de vuelo. Tengo ahí atrás a David. Ahí está David. Hay una cosita que me chirría bastante y es que las puntas de los motores, no sé si se verá en cámara, pero se giran, ¿vale? Va bastante flojo, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Últimamente no sé qué pasa, que la gente ve el vídeo, da like, pero no comenta. Chicos, comentad el vídeo, que cuando lo subo me encanta ver lo que pensáis de lo que estamos haciendo, del dron de Coca-Cola, de una review, de lo que sea. Ponedme un comentario, hombre, que me gusta leeros. Va. Está grabando, por cierto, ¿verdad? Claro, hombre. Está el pitidito rojo. Sí, sí. Vale, vale. ¿Te imaginas que no grabas? ¿Se imagina? Todo el rato aquí. Te mato, Emisora. Vale. Voy a alinear bien los motores, porque es algo que me tiene un poco así... Me tiene preocupado. El dron es bastante sólido y por mi experiencia volando cacharros raros me da buena espina, pero esto de que se muevan los motores no me acaba de molar nada, Vamos a dejarlo por aquí. La pinta, la verdad es que es brutal, Chavales, David quiere que este vídeo sea el primer vídeo del canal en llegar a 1 millón de visitas. Dice, ¿te imaginas que en este vídeo que te estoy grabando yo llegamos al 1 millón? Si llega al 1.000.000... Si llega al 1 millón, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Pero, sí. No sé, nos bañamos en pelotas en algún... Mínimo. En algún lago helado. Mínimo. Eso molaría, No estamos pidiendo tanto. 1 millón, YouTube. 1 millón, ¿ya ves tú? Estoy muy cagadito, estoy muy cagadito. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Let's go. Que sea lo que Dios quiera, vamos allá con el vuelo del dron de Coca-Cola. Y nada, que tengo miedete, David, no te acerques mucho por si esto explota. ¿Ok? Venga, vamos allá. Armamos. Y 3, 2, 1. Vale. Estamos en el aire, David. Estamos en el maldito aire. Vuela bien, ¿Cómo se ve, David? Espectacular. Tío, va muy bien, no tengo ningún tipo de vibración en ningún lado. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, tío. Buah, como zumba, Hace muchísimo ruido, ¡Oh! Hace rolls y todo, tío. Hace rolls y todo. Buah, vuela muy bien, Es posiblemente el dron raro que mejor vuela de la historia, David. Te diría. O sea, vuela de locos, tío. Vuela de malditos locos. ¿Algún truco así que digas? Un truco que diga así. ¿Te hago un yaw spin invertido? Dale ya. ¿Te hago un yaw spin invertido? Ahora, desde aquí. Venga, va. A ver, yaw spin invertido. ¡Uy, uy, uy! Vale, ha salido muy mal. Ha salido muy mal. Espérate. Pero tenemos otro. Espérate, que Cristian me lo enseñó a hacer el yaw spin, ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Maldito yaw spin. Se rompió todito, Davidcito. No, tío, ¿qué ha pasado? Se le ha roto un aro de estos de motor, tío. Estaba volando increíble, tío. Que esto se podría reencajar, ¿vale? Sí, eso se puede reencajar. Tú la pones, a ver. Mira, 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 mira. El problema es que se nos ha roto esta pieza, tío. Si no, podríamos seguir volando. Qué pena y qué lástima, Porque es apto para otro vuelo.
Se me ocurre una cosa, David. Ojo, Se me ocurre coger el PLA, intentar repararlo con cinta aislante ahora aquí en el campo de vuelo, pegar este motor aquí Puede funcionar. e intentar levantarlo. Este motor tiene el soporte, ¿vale? El soporte, digamos, lo que aguanta el motor está intacto. ¿Por qué no cogerlo con celo aquí o directamente con bridas, ¿vale? Y es posible que esto pueda volver a levantar. Vamos a intentarlo. Está inclinado, es lo único que me da mal rollo. Pero con toda la mierda que he volado en mi vida, confío en que esto levanta el vuelo, ¿eh? Primero de todo, voy a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba en Hoover, sin hacer FPV. A ver qué tal. Es que ni moverse. Ni moverse, ¿eh? Va perfecto. Va genial. Vale, vídeo tenemos. Vamos allá. Armamos. Y arriba. David, estamos volando. Estamos volando con el maldito dron reparado, tío. ¿Cómo se nota el 6? Se tira muchísimo más, tío. Es mucho más reactivo. Vamos a hacer roll. ¡Uy! ¿Has escuchado como un clac clac? ¡Ojo, ¡Vamos! David, estamos volando con el dron de Coca-Cola reparado con una brida, tío. Otro llave spin, no. ¡No! ¡Oh! Va muy bien, tío. Va demasiado bien. Sustos no, sustos no. Pues nada, David, tengo una idea final. Mira, voy a aterrizarlo. ¡Pam! Uf, qué buen aterrizaje, ¿eh? O sea, de locos. David, tenemos el dron de Coca-Cola. Sí. Funcionando. Reparado. Vamos a hacer la prueba final. Vamos a construir con latas de Coca-Cola un circuito. Vale, vamos allá, acabamos de montar el circuitito. Tenemos una puerta de Coca-Cola y una bandera al final de Coca-Cola, ¿vale? Vamos a intentar hacer aquí, nada, ni que sea 2 vueltas. Hace mucho que no hago puertas, por supuesto, mucho menos con un dron de Coca-Cola. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero así ya rizamos un poquito el rizo de este dron raro. Vamos a verlo. Arriba. Vale, vamos a la primera puerta. Vámonos. ¡Woohoo! Primera puerta hecha con el dron de Coca-Cola. Pasamos por la bandera. David, tú avísame si perdemos la cámara 360, ¿eh? Vale, vale. Venimos por aquí. Segunda puerta. ¡Vamos! Banderita. Hacemos banderita Coca-Cola. Madre del señor. De locos. Estamos haciendo circuito por primera vez con un dron raro, ¿eh? ¡Pam! Hacemos puerta. Banderita. Vamos a hacer un orbit a esta puertecita. Es que va muy bien este dron, tío. Recordamos que es un maldito dron que está reparado, ¿eh? O sea, reparado con una brida, tío. David, ¿power loop en la puerta o qué? Para matarlo ya, ¿eh? Dale, dale. Para cerrar el vídeo, ¿eh? Vámonos. Tenemos aquí. ¡Lo tenemos! A tomar por saco, David. A tomar por saco. Lo matamos aquí. Lo matamos aquí. Lo matamos aquí. Tenemos el power loop, tenemos el circuito.
Y lo tenemos todo, tío. Y encima tenemos cámara 360. Chavales, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya hemos visto una vez más que volar con un dron raro es posible. En este caso hemos volado con el dron de Coca-Cola. Chicos, poco más. Si os ha gustado el vídeo, denle un super like. Ponedme, por favor, un comentario, ¿vale? Los leo y los respondo o intento responderlos siempre. También recordad que en la descripción tenéis el curso de EAM para aprender Fusion 360 y aprender a diseñar un dron en 3D como este, ¿vale? Así que poco más. Sed muy felices. Nos vemos la semana que viene y ¡hasta luego! No, ¡No! no lo he grabado, qué pena. ¡No, tío! ¿Qué ha pasado? Se ha escuchado un crujido o algo y se ha empezado a caer. Creo que le falta celo ahí o algo, una vida. Pero si es la puerta más sólida de la historia. Clavado con 2 estacas de madera al suelo y con un poco de celo. ¿Qué más quieres? Los mejores cimientos de la historia. O sea, esto ni las Torres Gemelas, chaval. Hostia. ¿Qué ha pasado, tío? Deep reference.